Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Noche del martes 8 de mayo. Tiempo para el YE, aquí en Es Asturias Televisión. Una jornada en la que comenzamos con unas imágenes que a buen seguro a los amantes de la música, del ballet, de la cultura en general, les van a gustar. Vamos con ellas. Bueno, este domingo el Teatro Jovellanos de Gijón se tiñó de dorado para recibir al ballet de La Bella y la Bestia, todo un clásico. La música de Tchaikovsky fue llevada a escena por la compañía de Thierry Malandin, en la que Bella y Bestia representan la dualidad del ser humano, una dualidad que no se puede separar. Los bailarines del Malandian Ballet de Biarritz encarnaron el alma y la fuerza vital humana mediante un movimiento y un vestuario que llenó de aplausos el teatro gijonés al final del espectáculo. Todo en luz. Bueno, pues ahí lo tenían, esas imágenes del ballet de La Bella y la Bestia. Y es que aunque fue el domingo, sería imperdonable, ya que tenemos las imágenes, no ofrecérselas en la jornada de hoy. Programa que ya comienza, como siempre, con la cabecera. Bueno, pues comenzamos y lo vamos a hacer hablando de política. Bueno, pues sí, tal y como señala el cartel, se encuentra esta noche con nosotros Cristina Coto, presidenta de Foro Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. No sé si está bien decir esto en estos tiempos que nos toca vivir, pero por usted no pasa el tiempo, prácticamente. Uy, sí que pasa, como por todo el mundo. Como por todo el mundo. Sí. Bueno, vamos a ver, ¿qué balance podemos hacer cuando nos encaminamos ya a medio año de este ejercicio? ¿Qué balance se puede hacer de la situación de Asturias? Pues yo podría hacer un balance negativo y se me diría que soy subjetiva, seguramente, ¿no? Por eso los balances que hacemos desde Foro los hacemos siempre conforme a los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística. Esos no puede discutirlos nadie. Por lo tanto, ¿cómo podemos, a fecha de hoy, 6 años después de la llegada al gobierno de Javier Fernández y por lo tanto de la llegada o rellegada del Partido Socialista al gobierno de Asturias, pues el balance es desdichado? Nosotros hemos hablado, yo he hablado en alguna ocasión de quinquenio desdichado. Ahora ya son 6 años desdichados. ¿Por qué? Porque si vamos al Instituto Nacional de Estadística nos encontramos con un retrato. El retrato de Asturias es una región a la cola del crecimiento económico en términos de Producto Interior Bruto, más allá de que el año pasado haya crecido. Es decir, en estos momentos acumulamos una divergencia negativa de 7 puntos con respecto a España, porque a lo largo de estos años en los cuales ya la recuperación económica llegó al país y en general a la mayoría de las comunidades autónomas, ahí estuvo a la cola Asturias. Evidentemente, si no hay crecimiento económico, no se genera empleo. El empleo que se genera es escaso, pero sobre todo es enormemente precario, lo cual, pues evidentemente, no ofrece garantías a los jóvenes para quedarse en Asturias, a los jóvenes para afrontar el reto de tener una familia, etcétera. En ese sentido, yo hago un balance, repito, negativo, pero sustentado en esos datos oficiales, porque si no, repito, se me diría que soy subjetiva y en Foro queremos, y yo desde luego quiero ser muy rigurosa a la hora de analizar cuestiones tan importantes. Los números son fríos, pero son insobornables. Bueno, esos números o esos malos datos podría paliarlos en alguna medida los presupuestos generales del Estado. ¿Cómo se comportan para con Asturias? Hombre, es indudable que Asturias necesita en estos momentos de la solidaridad del Gobierno de España, del mismo modo que necesita un cambio político en Asturias, porque con estos presupuestos del Partido Socialista en Asturias hemos llegado, por ese camino, hemos llegado
a ese destino. Y por lo tanto, justamente por eso, porque esas políticas económicas y esas políticas presupuestarias traen las consecuencias que traen, Asturias es una región que necesita mucho, es muy dependiente del Estado y necesita por lo tanto de esa solidaridad. Nosotros en ese sentido nos sentimos muy satisfechos. Yo creo que la presencia de Foro en el Congreso a través de nuestro diputado Isidro Martínez Blanca, tanto el año pasado como el año anterior, ha permitido incrementar en partidas importantes los presupuestos que se presentan inicialmente, ¿no? El año pasado en 65 millones, este año estamos también rondando esa cantidad y al final, más allá de las cifras, si usted coge el inicio de los presupuestos, la lista de comunidades autónomas, Asturias está abajo en inversión vía presupuestos generales del Estado. En estos momentos está arriba, está con Cantabria, está con Castilla-La Mancha y está con las comunidades autónomas que más han aumentado su inversión una vez introducidas las enmiendas de Foro. Por lo tanto, en ese sentido, eso es bueno para Asturias porque, repito, Asturias necesita de recursos, pero bueno, más allá de los recursos económicos, presupuestarios, que son muy importantes, necesita también de políticas concretas. Eso ya compete al Gobierno de Asturias y es mi lucha y la lucha de mi grupo parlamentario en la Junta General. Políticas distintas, claro, quiero decir. No obstante, a nivel de calle hay una creencia que es, bueno, el PNV, para cerrar los presupuestos con el Gobierno central, está sangrándolo prácticamente, en lo económico y en lo ideológico. Hablo del pensamiento a nivel de calle. Dicen, bueno, ¿por qué no se sangró más al Partido Popular desde Asturias cuando también necesitaba este voto? Esa es la vieja polémica, eso nos pasó también el año pasado y esa es una crítica que en muchas ocasiones viene desde las izquierdas. Es decir, esas izquierdas, ese Partido Socialista, por ejemplo, que no apoya los presupuestos de Mariano Rajoy y luego critica los que otros obtenemos, ¿no? Sin embargo, ellos siguen instalados en ese sentido en el no es no. Hago un segundo matiz, en muchas ocasiones, y quiero ser rigurosa, no es tan fiero el león. Es decir, en muchas ocasiones determinados partidos nacionalistas venden esos grandísimos y millonarios logros que luego no son reales, que hay mucho de ficticio y yo no voy a entrar al detalle porque tampoco me compete a mí. Nosotros no hacemos esos fuegos de artificio, sí hacemos el retrato fidedigno de lo que hemos conseguido y al margen de muchas otras cosas, al hilo de lo que antes le decía. Son recursos económicos, evidentemente, pero por ejemplo hemos recuperado para Asturias la alta velocidad, hemos recuperado para Gijón el plan de vías. Está más complicado lo de la Ronda Norte, en aras de ser riguroso, ¿no? Pero yo creo que además de los recursos también se han recuperado esos compromisos vitales, porque desde luego que las infraestructuras son un motor de desarrollo para todas las comunidades autónomas, más allá de que en el Partido Socialista no se entienda así. Es decir, que hay mucho de publicidad, mucho de venta en lo que consiguen determinados partidos y nosotros no queremos caer en esa trampa. Es decir, hemos conseguido lo que hemos conseguido, estamos hablando, por ejemplo, si vamos a Gijón, de cientos de millones, ya al margen de lo que son los presupuestos, porque hay otras vías de financiación y yo creo que sobre todo es un recurso que utiliza mucho la izquierda. A mí me produjo una cierta tristeza, bueno, más allá de que uno ya está acostumbrado y sabe que ese es el juego político, ¿no? Pero cuando Foro obtiene esos recursos extras y, repito, se sitúa Asturias en el podio del incremento inversor, toda la izquierda se echa encima diciendo, bueno, pues esto realmente no sirve para nada, esto es muy poco, sí, pero ellos son los del no es no y son los que traerían como consecuencia que siguiéramos abajo, sí, nosotros no hubiésemos facilitado de alguna manera ese acuerdo para apoyar los presupuestos del Estado. Más allá del paro, que continúa siendo un drama para muchas familias asturianas, ¿la política de natalidad es el principal problema de Asturias? Asturias tiene un gravísimo problema demográfico, es decir, la tasa de natalidad más baja de España, la tasa más elevada de envejecimiento, una tasa de migración juvenil también muy elevada. No retorna el talento, hay programas de retorno del talento que fracasan continuamente y eso es consecuencia de algo, es consecuencia de una determinada forma de hacer política viejuna. Permítaseme la expresión, porque es decir, aquí el Partido Socialista llega aplicando las mismas políticas año tras año, en épocas de bonanza y en épocas de crisis económica. Cuando esto se le dice, pues no hay mayor
mayor deseo de escuchar ni deseo de aceptar cambios. Por lo tanto, la política, como usted dice, de natalidad en el contexto más amplio, ¿no?, de la grave crisis demográfica, es indudablemente uno de los problemas más graves que tiene Asturias en este momento. Pero usted habla del paro. Al final estamos hablando de consecuencias, de causas, valga la redundancia. ¿Por qué no se crea empleo? Porque no hay crecimiento económico, por lo que le digo, porque no estamos enganchados plenamente, como dice Javier Fernández, a la recuperación económica. Estamos abajo del todo, acumulamos, como antes le decía, una divergencia de 7 puntos. Por lo tanto, más allá de esas cuestiones, hay un problema de fondo, hay un problema de una determinada aplicación de unas determinadas políticas, y por eso yo incido tanto en la necesidad de un cambio político para Asturias. Desde luego, la sensación que yo tengo, si usted a mí me pregunta, de esta legislatura en la Junta General, es de un presidente absolutamente ideologizado, pero absolutamente enconado en esas posiciones ideológicas, y desde luego absolutamente resistente al cambio, a cualquier mínimo cambio. Nosotros hemos planteado unas medidas de fomento de natalidad que han sido, bueno, ya no voy a decir votadas en contra, han sido despreciadas, se han reído de nosotros, y yo le podía decir que se han utilizado argumentos hasta xenófobos. Cuando nosotros hemos planteado el cheque bebé o las ayudas por hijo, dicen, no, esto es que solo beneficiaría a los inmigrantes. Bueno, bien, ya argumentos de todo tipo para destrozar cualquier iniciativa del contrario, ¿no? Pero evidentemente yo se lo decía a Javier Fernández el viernes pasado, una pregunta al presidente: ¿cuál es el legado que usted deja con su plan demográfico? Bueno, pues en 6 años Asturias ha perdido más de 44.000 personas. ¿Cómo se va a revertir eso? Va a costar mucho tiempo. Claro. Bueno, vistos estos problemas, ¿hacer cooficial la lengua asturiana es prioritario? Yo, antes de contestar de una manera radical, me gustaría dar mi opinión con respecto a este asunto. Este asunto nace de una manera forzada, realmente nace porque se produce un cambio en la Federación Socialista Asturiana, y la nueva FSA, en contra de la anterior, apuesta por la cooficialidad. No sabemos si de corazón o sencillamente porque, bueno, pues se trata de entrar en una competición con Podemos a ver quién es más potente en estos temas, ¿no? Yo creo, y lo digo sinceramente, que hubo mucho postureo justamente en ese sentido. Y luego, en la otra cara de la moneda, hubo determinados partidos que quisieron hacer bandera justamente de lo contrario, la guerra contra la lengua. Nosotros desde Foro tenemos una posición muy clara, está recogida en nuestro programa electoral. Desde luego aquí lo que es inimaginable es una cooficialidad, pues como en Cataluña o como en Galicia o como en el País Vasco. Nosotros no creemos que en este momento preciso eso sea lo que necesita Asturias, sino que efectivamente hay otros problemas, pero en el contexto de un respeto por nuestra lengua como patrimonio lingüístico, como patrimonio cultural, que es un poco la postura que nosotros hemos mantenido siempre. Hay una ley de uso, de promoción del uso. Bien, tiene unos cuantos años, ni siquiera la izquierda que ha gobernado ha hecho un reglamento de desarrollo de la misma. Nosotros lo hemos reivindicado en muchas ocasiones. Ahora bien, de la noche a la mañana, la cooficialidad, pues no. Por eso nosotros en nuestro programa electoral es lo que planteamos: promoción de uso, y en el futuro, si hay un consenso, porque lo demás hace daño a la propia lengua. Esta guerra que se ha arbitrado ahora mismo en torno al bable asturiano, hace daño a ese patrimonio histórico, porque se politiza, y todo lo que se politiza finalmente se daña, ¿no? Por lo tanto, esa es nuestra postura. Creo que es una postura rigurosa, y desde luego sí queremos estar al margen de la patrimonialización y sobre todo de esa utilización política con fines de rédito electoral de la nosa lingua, del nuestro bable asturiano. Entiendo. Bueno, estamos a 9 meses de una nueva cita con las urnas. Foro va a presentar listas, o tiene previsto presentar listas a las autonómicas, en todos los concejos, a Europa. Bueno, ¿cómo está el tema? Hombre, yo creo que la aspiración de todo partido político es presentar listas. Yo en ese momento le voy a hablar del año que viene, elecciones autonómicas y municipales. La aspiración de todo partido político, a quien traiga usted aquí se lo pregunte, se lo va a decir, ¿no? Y es presentar listas en todos los municipios de Asturias y evidentemente a la comunidad autónoma. Claro. Bueno, no le voy a preguntar por nombres porque obviamente entiendo que me va a contestar que todavía es muy prontito. Pues así es, nosotros hemos acordado dejar para el otoño esos debates. La cuestión, habrá un congreso regional, habrá congresos locales, y a partir de ahí ese sí es el momento de dar la palabra a los militantes de Foro,
que son indudablemente los legitimados para tomar las decisiones. ¿En qué momento está Foro? Vamos a ver, nacieron con muchísima fuerza, bueno, ahí están los datos, como una escisión, gente cabreada con el Partido Popular principalmente, gente cabreada en general por cómo estaba la vida política. Gobernaron contra todo pronóstico, contra imperios mediáticos, incluso llegaron a gobernar en Asturias, gobiernan actualmente en la ciudad más grande de Asturias, y después hubo un retroceso. ¿En qué momento está Foro ahora? Bueno, habría que hacer un poco todo ese repaso. Efectivamente, Foro nació con muchísima fuerza. Efectivamente, hay un componente, en muchas ocasiones a mí me han preguntado cómo fue posible, ¿no?, el milagro de Foro. De hecho, en 2 o 3 meses nace el partido y se ganan las elecciones. Indudablemente, ese éxito es inseparable de la figura de Francisco Álvarez Cascos. Francisco Álvarez Cascos era pues esa persona que los asturianos sabían que cuando había estado y ostentado las más altas responsabilidades del Estado no se había limitado a estar, sino que había efectivamente puesto cada viernes en los consejos de ministros a Asturias. Y luego yo digo, basta con pasearse por Asturias para encontrar su legado. Yo creo que en aquel momento los asturianos entendieron eso, se olvidaron de las siglas y votaron los hechos, las obras, y yo creo que ahí efectivamente el símbolo, el icono, la persona que representaba esa acción positiva por Asturias era Francisco Álvarez Cascos. Gobernamos 10 meses, usted decía, contra todo pronóstico, y yo le diría contra el mundo entero, porque desde luego yo recuerdo como un verdadero calvario aquellos 10 meses, es decir, con determinados medios de comunicación en contra, con el Partido Socialista en contra, con el Partido Popular en contra, con la Izquierda Unida en contra, con el mundo en contra, porque realmente aquí en Asturias, y eso era Vox Populi, había un estado de cosas, había una situación muy cómoda, 3 partidos, bueno, pues había un cierto reparto, tú para el Principado, yo para el Ayuntamiento de Oviedo, y aquello era muy cómodo, era muy fácil. De repente Foro altera el statu quo y se hace muy molesto en la vida política y bueno, pues todos los dardos se dirigen contra él. Es verdad que en este momento, bueno, pues yo no paso de puntillas. El resultado del año 2015 fue un resultado muy malo y en estos momentos estamos en un proceso de mucho trabajo con el ánimo de recuperar la confianza de los asturianos. Yo creo que hay determinadas cosas que de manera aislada, todo debe medirse en su conjunto, pero de manera aislada retratan el momento. Usted me pregunta, ¿el momento en que está Foro? Foro está en el momento de siempre. Foro nace como partido con un fin muy concreto y es defender el interés general de Asturias, sin tener que pedir permiso a nadie, sin tener que pedir opinión sobre lo que puedo o no debo hacer, sino con una absoluta libertad, tanto en los diferentes municipios como en la Junta General del Principado, como en el Congreso de los Diputados, para llevar allí los temas que competen a Asturias. Esta negociación presupuestaria yo creo que lo pone de manifiesto. Nosotros hemos llegado a valorar la posibilidad de presentar y hemos anunciado la presentación de una enmienda de totalidad, porque sencillamente no tolerábamos aquello. Es decir, en ese rosario de 17 comunidades autónomas, Asturias a la cola. ¿De qué? ¿De qué y por qué? Si estamos como estamos muy mal y por lo tanto necesitamos de un apoyo del Gobierno de España, en este caso presidido por Mariano Rajoy. A partir de ahí, bueno, pues sí es cierto que entre un miércoles y un viernes se produjeron unos contactos, se mejoraron la situación, se llegó a un acuerdo y eso es Foro. Es decir, Foro está para defender a Asturias, repito, sin las manos atadas, que así quisimos estar en el gobierno y cuando nos las ataron, pues evidentemente tuvimos que irnos. Se restañaron las heridas o ciertas diferencias con el Partido Popular, no obstante, tras los últimos acontecimientos a nivel nacional, el Partido Popular empieza a ser un amigo incómodo, más cuando aparece Ciudadanos, que según las encuestas va como una locomotora. Yo esa pregunta no sé cómo, es decir, un amigo incómodo, es decir, los problemas internos... No sé si es amigo. Nosotros tenemos una relación, yo particularmente tengo una relación cordial y de respeto hacia el Partido Popular y hacia todos los partidos, probablemente otros hacia Foro no la tengan, pero también en ese marco del respeto yo respeto los problemas, las cuestiones internas
que en estos momentos tenga el Partido Popular. Y por ese motivo, por unas determinadas problemáticas, yo no voy a entrar a calificar si es un socio cómodo o incómodo. Bueno, probablemente para mí sería un socio más incómodo alguien de la izquierda radical. Sí. Es decir, que al final es todo muy subjetivo, ¿no? Efectivamente, que la hay, y a mí particularmente me preocupa mucho. Y dicho esto, bueno, pues efectivamente ahí está Ciudadanos con unas encuestas casi desbocadas. En cierto sentido y en algunas ocasiones yo también estoy teniendo la sensación de que por parte de determinados medios de comunicación se están utilizando esas encuestas con un claro propósito de influir en la opinión pública. Y bueno, pues finalmente veremos si las encuestas aciertan o no aciertan. Yo le puedo decir humildemente que ya tengo cierta experiencia en encuestas y vamos a tomárnosla al menos con prudencia, Yo soy más partidaria de decir, bueno, queda un año, vamos a trabajar al máximo en trasladar nuestro mensaje, en recuperar la confianza, y cada uno a lo suyo. Es decir, ni yo voy a estar pendiente del Partido Popular o de Ciudadanos, ni aspiro a que los demás estén pendientes de nosotros, que alguno está, pero bueno, cada uno lógicamente tiene su manera de trabajar en política. Claro. De manera telegráfica, porque ya me apuran con el tiempo. Grado de Deportes, para Gijón, que ustedes gobiernan, para Mieres o para donde decida la universidad dentro de su autonomía universitaria. Pues indudablemente para donde decida la universidad dentro de la autonomía universitaria que tiene y que no se puede interpretar torticeramente como se ha hecho. Yo creo que estas guerras localistas hacen mucho daño, sin perjuicio de que haga un matiz. Gijón está en su legítimo derecho, el más legítimo, de defender el grado de Deportes para Gijón. Mieres igualmente, pero desde luego donde no se puede decidir es en el Pleno de la Junta General del Principado. Los ayuntamientos tienen todo el derecho a reclamar para sí lo mejor, porque los alcaldes tienen esa obligación de reclamar lo mejor para sus ciudades, pero a partir de ahí es una obviedad y creo que es bastante indiscutible que compete a la Universidad de Oviedo en el ámbito de su autonomía tomar esa decisión. Pues con esa reflexión nos quedamos. Cristina Coto, presidenta de Foro Asturias. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, y hacer esa radiografía de la situación de Asturias y su reflejo en España. A ustedes, un placer. Muchísimas gracias. Nos vamos rápidamente a publicidad, vamos a cambiar totalmente de asunto, vamos a hablar de cine, porque van a ver que estos días y los dos anteriores son fechas que tienen que ver y mucho con el séptimo arte. Hasta ahora. Bueno, pues lo decíamos hace un momento, vamos a hablar de cine en una doble vertiente. Por una parte, vamos a hablar de un proyecto que ya va a ver la luz dentro de muy pocas fechas, y por otra parte vamos a hablar de lo que trae el cartel, de fechas de cine. Vamos a comenzar, no obstante, por la novedad y después nos iremos a la historia. Para hablar de ello se encuentran esta noche con nosotros, pues quizás la persona que más y mejor sabe de cine en Asturias. Hablamos de Juan Bonifacio Lorenzo, fundador de la Filmoteca de Asturias. ¿Qué tal, don Juan? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a él, pues otra persona que también sabe de cine y mucho, Fran Vaquero. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar por Fran Vaquero con la ayuda de Juan Bonifacio. Proyecto en ciernes, ya ahí en recta final, casi. Ajá. Hábleme de él. Mira, esto es una historia que relativamente es un proyecto reciente. A mí siempre me apeteció, desde luego, contar algo, historias de mi ciudad, de Avilés, que es donde resido. Hace algunos años, hablando con la alcaldesa Maribí Monteserín, me comentó, Fran, habría que hacer algo sobre los rodajes. Avilés es una ciudad de cine. Sí. Que, por cierto, este título me lo ha suministrado generosamente Juan Bonifacio. Avilés es una ciudad de cine. Entonces, yo con el tiempo, tenía otros proyectos, estaba rodando Orboniana de aquello, y hace poco, hará unas semanas o un mes, me vino a la cabeza y ligué el que era la semana esta del festival, Avilés Acción Film Festival, y se me ocurrió, dije, coño, podía encajarlo aquí. Y entonces a mí me puse en contacto con Juan Bonifacio y dije, si voy a hablar de cine, para mí aquí la autoridad es él, ¿no? Claro. Siempre, toda la vida lo respeté como tal. Y así como sigo pensando que es la auténtica Filmoteca de Asturias, esto por una parte,
hasta que se invente algo nuevo y que sea de nuestra confianza, seguiremos tal. Total, que en ese momento yo digo, encajo esto. A Juan Bonifacio le parece genial, a mi equipo, José Ignacio Valle, que es la maravilla de las maravillas también, para empaquetarlo, encuadernarlo todo bien, nos parece bien a todos y vamos para adelante. Y le entro al chico del Javier Mediavilla, que es el director del festival, que me dice, bueno, le dije, estoy rodando yo una película y quería encajarla en tu festival. Y dice, ya tengo la programación. Y dice, ¿qué pasa? Y le digo yo, ¿qué pasa? ¿Que no tienes matinés? Y tal. Y dice, bueno, ya podía encajar muy bien el domingo, tal. Y así lo hicimos, una improvisación total, ¿no? Una improvisación dentro de vamos, no estamos haciendo... ¿Y va a ser de matiné? Sí, señor, un matiné con una sesión con vermut torero luego que puede estar muy interesante. Vermut torero. Y entonces eso, está todo tal, nosotros ya lo tenemos bastante avanzado, especialmente Juan Bonifacio, que está trabajando muy bien en esto. Y nada, rodar una cosita que nos queda, montarla y ya está. O sea, la semana que viene tenemos una película. ¿Qué nos vamos a encontrar en esa película? Pues mira, hago la introducción y te paso a Juan Bonifacio. Sí. Más que nada, por mi parte, yo quería hacer un recuerdo de, especialmente las películas que yo, con mi amigo y cómplice Mario Menéndez, hicimos en Avilés. También con otra película del año 24 que es propiedad del Ayuntamiento, y luego encuadernarlo, pintarlo un poco todo con un resto de películas. Pero más que nada, mis experiencias con tal que ahora el Juan Bonifacio está encargando de ampliar. Claro. Y más o menos es esto, ¿no?, lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Dígame. No, lo que queremos dejar es como una reflexión de que Avilés, pese a su monumentalidad, su importancia en muchos aspectos, sus momentos gloriosos que tuvo, como este de 1924, con el traslado de los restos mortales de Pedro Menéndez de Avilés, pues es una ciudad todavía muy inexplorada por el cine. Otra ciudad que fuera americana y que tuviera lo que tiene Avilés, habría hecho infinidad de películas. Entonces, ellos hicieron un documental que se llama Avilés 1982, un documental donde reflexionaban, era un documental de recapitulación, reflexionaban lo que tenía Avilés en aquel momento. En aquel momento Avilés era la primera corporación democrática, salida de las elecciones de 1979, se enfrentaba con un Avilés sucio, descuidado, Sí. lleno de humos de Ensidesa. Era una ciudad triste y gris. Hoy es otra cosa. Entonces, esas imágenes las vamos a utilizar un poco mostrando en qué había caído Avilés, cómo resucitó, cómo es otra cosa. Y curiosamente la película de 1924 acaba con una imagen del puente de San Sebastián. Sí. Era entonces muy moderno, era arquitectura del hierro, la gente le recordaba la Torre Eiffel, que se había hecho unos años antes para la exposición de París, y ahora acabaremos enlazando esas dos imágenes, el puente de San Sebastián en 1924 y el puente de San Sebastián actual, que conduce al futuro, que es el museo, el centro Niemeyer. Entonces, es un puente que recuerda el antiguo de San Sebastián, que se derribó porque estaba en estado cochambroso, no llegó a cumplir los 100 años, pero se hizo uno que recordase aquel puente, pero decorado ya con colores más vivos y más alegres. Claro. Fran Maquero, para un cineasta, vamos a ver, la historia de Avilés está íntimamente ligada a Ensidesa. Quiero decir, cuando se ven imágenes aéreas de hace años, Avilés no pasa a ser un pueblín antes de que se instale Ensidesa. Se instala la siderúrgica, tiene un crecimiento espectacular con barrios y barrios y barrios, ensancha todo su perímetro. Si bien esa Ensidesa pujante pues trae lo que decía Juan Bonifacio, bueno, pues una ciudad no del todo limpia, vamos a decirlo, sucia, una ciudad gris, una ciudad... Bien, ahora Avilés está muy recuperado, lo que es el casco histórico, lo que es el centro urbano, da gusto pasear por Avilés. No obstante, para un cineasta, ¿qué es mejor? ¿Ese decorado gris, ese decorado industrial, ese decorado que aportó Ensidesa, la Ensidesa pujante, o el decorado ahora arreglado made in Gabino Oviedo, de qué guapino lo dejo todo? Hombre, efectivamente, depende de la película que quieras contar. Claro. Esa arquitectura industrial y así casi posnuclear, eso sería un decorado perfecto. Sí. Pero yo como ciudadano de Avilés, no como cineasta, como ciudadano, mis pulmones te dirán que está mucho mejor ahora. Aunque es verdad que la parte, muchas películas de los años 60 y tal, lo que siempre, Rafael Gil, Rogelio y todo, lo que siempre utilizaban era la novedad, la factoría. Claro. Y muchas películas aprovecharon Avilés para reflejar ese decorado. Por otra parte, y como anécdota, yo me acuerdo que con Mario Menéndez
bromeábamos con la idea de que en la película, el documental de 1982, bromeábamos con la idea de que podíamos haberla hecho en blanco y negro y nos ahorrábamos el Kodak Eastman Color, que era más caro, porque la ciudad era gris. Claro. Podíamos haber hecho en blanco y negro y hubiese quedado... Claro. Pero sí, efectivamente, el decorado... El decorado de la ría con aquellos lodos, o sea que eso es que si vas a rodar una película, ya te digo, de nuclear, o sea, después de la bomba, sería el decorado ideal, ¿no? O sea, eso es un lujo. Pero hombre, la sanidad también. Hay que tenerla en cuenta. Claro, claro. Hay que tenerla en cuenta. Bueno, pues entonces, ese proyecto ya en ciernes, ya ahí. ¿Alguno más en cartera? Esto lo he colado dentro de otro que tengo desde hace un año, que era volver a usar el formato de aquella película que había hecho sobre Ted Montoliu, que se llama Balada para Tete. Ahora estoy preparando una que se llama Blues para Cifu. Cifu es Juan Claudio Cifuentes, el gran radiofónico y televisivo con aquel Jazz entre amigos precioso. Sí. Y entonces lo titulo Blues para Cifu. Estoy en ello... Cuidado, porque en los tiempos que corren lo de Blues para Cifu puede llamar a engaño. Porque Cifu entes. Y cremas del Carrefour. Y el ataque de las cremas Carrefour. Iremos teniendo en cuenta otro título, porque no había pensado en esto. Claro. Pero bueno, es un título provisional en cualquier caso. Pero bueno, la idea es eso, que haré una especie de pequeño recuerdo homenaje, como lo hice a Ted Montoliu, ahora se lo hago a este otro señor. Yo soy un gran amante del jazz, como es también Juan Bonifacio, y creo que estos son dos españoles que a mí me pusieron en la onda de la afición. Amantes del jazz, ambos dos, Fran Vaquero y Juan Bonifacio, y amantes del cine. Bueno, Juan Bonifacio, y esto no es un peloteo al uso, es la enciclopedia viviente de la historia del cine en Asturias, España y parte del extranjero. Con lo cual vamos a ponerle un reto a Juan Bonifacio con la ayuda de Fran Vaquero, que es el siguiente. Los días 6, 7 y 8 de mayo son días que tienen que ver, son fechas que tienen que ver y mucho con el cine. Se suceden los nacimientos y defunciones de grandes estrellas de la pantalla. Yo voy a ir diciendo un nombre, veremos la imagen del actor, director, actriz, y Juan Bonifacio y Fran Vaquero me dirán lo mejor y lo peor, pero de modo telegráfico, porque el conocimiento de Juan Bonifacio es tan vasto y tan extenso que podría prolongársenos los comentarios hasta Nochevieja de 2022, más o menos. Vamos con el primero. En 1895, tal día como el 6 de mayo, nace Rodolfo Valentino. Vamos a ver la imagen. Rodolfo Valentino. Ahí lo tenemos, en aquel monitor. Bueno, ambos dos, lo mejor y lo peor. Era mejor actor antes de ser famoso, porque después se hizo muy histriónico y, bueno, murió demasiado pronto. Murió demasiado pronto. Segundo, en 1913, 6 de mayo, nace Stewart Granger. Ahí lo tenemos. A mí es un actor que no me gusta mucho. Hizo películas de todo tipo y fue un bon vivant ante todo. De piratas algunas. De piratas, de vaqueros, de capa y espada, como bien dices, de explorador, como Las minas del rey Salomón, que quizás es su mejor película. Sí, claro. Vamos con el tercero, 1915, 6 de mayo. Vamos a prolongar un poquito más la imagen en pantalla. Orson Welles. Bueno, Orson Welles, como bien descubrimos en la Filmoteca de Asturias, estuvo a punto de hacer La Regenta, que luego dirigiría a Gonzalo Suárez, con lo cual tendría una filmografía asturiana, pero sí la tiene porque hay unas imágenes de Oviedo en su Don Quijote. Bien. Con lo cual destaco, aparte de todo lo que se dijo sobre él, que es un genio realmente y tal, bueno, la conexión que tiene con Asturias. Al menos hay una conexión. 1961, 6 de mayo, George Clooney. A mí George Clooney me gusta cada vez menos. Me gustaba en un principio porque es un hombre que pretende demostrar que aparte de una fachada, tiene cabeza. La película esta que hizo Monuments Men me cabreó soberanamente porque destrozó un tema que trata mucho mejor, no siendo el tema principal, el tren de John Frankenheimer, el salvar las obras de arte. Sí, el rescate de esas que obras. Está basada en hechos reales y que proyectamos aquí en el ciclo Guerras del siglo XX. Efectivamente. George Clooney es quizás el estereotipo o el exponente de estos actores donde hay más marketing que interpretación. Por supuesto, por supuesto. Es un producto que él pretende ser el nuevo Cary Grant, digamos, por decirlo de alguna forma.
Claro. Pero claro, Cary Grant no es que fuera un gran actor, pero por lo menos no tenía tanta pretensión, Claro. no se consideraba, no se creía a sí mismo como un gran actor y por lo tanto funcionaba muy bien porque se confundía actor y personaje. Claro. Bueno, hasta ahí los nacimientos del 6 de mayo. También hay defunciones. En este caso, una mujer de belleza perturbadora. Marlene Dietrich muere tal día como el 6 de mayo en 1992. Vamos a ver esa imagen de Marlene Dietrich. Ahí la tenemos. Digo yo belleza perturbadora, no sé si los dos están de acuerdo. Totalmente. Yo, mi director favorito es Joseph von Sternberg. De ahí proceden muchos, incluso John Ford. Entonces él fue el que modeló a Marlene Dietrich y para mí Marlene Dietrich, esto es una discusión que tengo yo incluso con José Antonio Mases, que es fan de Greta Garbo, pero yo prefiero a Marlene Dietrich. Marlene Dietrich tuvo un director detrás que la mimó, la creó y Greta Garbo lo tuvo en un principio, pero después no tuvo ese director. Tuvo directores que le tocaban y que procuraban ensalzar el mito, pero no hacían trabajo con ella porque ella era una diva. En cambio, Marlene, gracias a Sternberg, sabía de todo. Cuando trabajó en Pánico en la escena con Hitchcock, Hitchcock quedó alucinado de que ella dijo cómo había que poner las luces para que la iluminase. Usted ponga la luz ahí y tal, y Hitchcock se quedó allí embobado, sentado en un rincón, diciendo, ¿qué mujer? ¿Qué sabía? Vamos, ¿qué sabía es? ¿Le faltó, no obstante, algo para dar el peldaño a la super estrella? Bueno, fue una superestrella mientras estuvo con Sternberg, y Sternberg estuvo en la Paramount como el gran director. El problema es que las últimas películas ya no tuvieron la taquilla de las primeras, y entonces ellos se separaron. Y nunca Marlene estuvo como antes, dirigida por Sternberg, ni Sternberg, al trabajar con otras actrices, tuvo el feeling que tuvo con Marlene. Vamos al 7 de mayo, nacimiento, 1901, Gary Cooper. Ahí lo tenemos. Hombre, Gary Cooper es un actor muy cercano a todos los espectadores, porque parecía un vecino o una persona que conocías, que veías a diario y que vamos, no veías que era un actor, veías que era un personaje próximo. Es muy curioso porque cuando murió, también en mayo del 61, con 60 años de un cáncer, en Gijón, la empresa, que era la empresa Fraga, de Isaac Fraga Penedo, la empresa Fraga de los Campos Elíseos organizó una misa en memoria de Gary Cooper en los Capuchinos, en la iglesia de los Capuchinos. Y ponía, destacando que era católico, actor católico. Actor católico, tal cual. Vamos con un actor nacional, en este caso, 1922, nace Tony LeBlanc. Ahí lo tenemos, en su última etapa ya. Bueno, a mí Tony LeBlanc no es un actor que me gusta, más que nada porque lo traté alguna vez y era una persona, o yo lo cogí en malos días, antipática. ¿Ah, sí? Sí, este es el caso de muchos personajes que parecen simpáticos y luego son antipáticos. Ajá. Por poner otro ejemplo, Lina Morgan. Lina Morgan también antipática. Ah, mira, nunca lo hubiera imaginado. En 1923, un año después de Tony LeBlanc, Anne Baxter. Bueno, a mí Anne Baxter, que era nieta del famoso arquitecto Frank Lloyd Wright, al que homenajea en la novela de Amy Rand, que luego se hizo en película con Gary Cooper, El manantial. Sí. Es una actriz a la que tengo mucho cariño porque fue lanzada por la Fox. Ese fue su gran periodo. Después ya anduvo, sí, hizo Los 10 mandamientos, hizo una serie de películas, murió demasiado pronto de un problema cerebral, con 60 y pocos años. Podía haber dado mucho de sí, pero su gran momento es cuando gana el Oscar a la mejor actriz secundaria en la película de la Fox, El filo de la navaja, y luego hace Eva al desnudo. Pero en Eva al desnudo, ahí se cometió un error. Ella quiso competir con Bette Davis, las dos en la misma película, como mejor actriz protagonista. Si ella hubiera aceptado, que no lo aceptó, ser candidata a mejor actriz secundaria, habría ganado el Oscar, pero ella quería competir. En la misma división que Bette. Y ahí entonces, como estaban divididas, no hubo modo. Fallecimiento, el 7 de mayo, en 2000, Douglas Fairbanks Jr. Bueno, Douglas Fairbanks Jr. trató de emular un poco a su padre, Douglas Fairbanks, pero claro, no lo consiguió. Este es el problema que tienen los hijos de personas que llegaron muy arriba. Sin embargo, a mí me cae muy bien, porque fue una persona
que fue también productora, como su padre. Él se llamaba Douglas Elton Fairbanks Jr., porque su padre, cuando firmaba los guiones de sus películas, las firmaba con seudónimo Elton Thomas. Ajá. Entonces yo recuerdo que la primera vez que tuve conciencia suya fue una película olvidada totalmente que hizo en Inglaterra en el año 50-51, que se llamaba El Pato Atómico. Era una comedia y creo que también la había producido. Y me gustaría volver a ver esa película en blanco y negro, porque era un tío, Mr. Drake, que tenía una granja y un pato le pone un huevo radiactivo. Entonces empiezan a venir políticos, claro, científicos, tal, y aquella paz que tenía en la granja se ve alterada. Vamos al 8 de mayo, tal día como hoy, en 1906, nace Roberto Rossellini. Imagen, ahí la tenemos. Bueno, Roberto Rossellini además se murió, si no recuerdo mal, también en mayo, volviendo del Festival de Cannes. Había sido jurado en el Festival de Cannes. Bueno, pues Roberto Rossellini es un director que a mí me entusiasmó más que Roma Ciudad Abierta. ¿Sí? La siguiente que hizo, que fue Paisa, y también Stromboli. Sí. Son películas en donde se combina muy bien lo que hoy conocemos como docudrama, o sea, documental, pero sí, a la vez acción. Sí. Entonces refleja muy bien esa época de la posguerra. Ajá. Por ejemplo, en Stromboli, el problema de los refugiados, Sí, yo lo puse sí, en la Filmoteca para conmemorar el Día Mundial del Refugiado. Y es lo que luego los americanos, en ese momento también la Fox estaba haciendo ese tipo de cine, que no se suele decir, y el máximo representante de lo que se llamaba en América cine directo era William A. Wellman, que a mí me pareció siempre un gran director, aunque tiene películas mejores o peores, Sí, porque tiene una gran extensión, pero tardaron mucho en reconocerlo como un maestro del cine. Y para finalizar, fallecimiento, tal día como hoy, en 1994, George Peppard. Bueno, pues ahí lo tenemos, en su época esplendorosa de galán. Desayuno con diamantes. Sí, claro. Sí, George Peppard tuvo esa época esplendorosa en que estaba en Paramount, en la Metro, pero luego se fue menguando. Fue menguando en su categoría de películas, estuvo en la Universal haciendo muchas películas de aventuras y demás, y luego ya pasó a la televisión, y yo creo que su participación en el equipo A Sí, oculta un poco lo que hizo anteriormente. Entonces sí, es un hombre que podía haber tenido mucha más carrera, pero bueno, por estas cosas, estas circunstancias de la industria del cine, no la tuvo. A lo mejor apostó demasiado pronto por la televisión. Pues ahí están los datos y la valoración de Juan Bonifacio. Fran, ¿cuánto sabe este hombre? Bueno, yo he estado callado hasta ahora porque estoy totalmente de acuerdo, Claro. por un lado, y por no otro se lado puede no me decir atrevo a meterlo. Claro, no se puede meter Pero- baza. Bueno, si Juan Bonifacio es la enciclopedia viviente de la historia del cine, bueno, tiene un aprendiz en nuestra sala de realización, que fue la que recopiló todos estos datos, que se llama Carmen. Muchísimas gracias a los dos, toda la suerte del mundo con ese proyecto un proyecto bien interesante, recogiendo, bueno, pues la historia de la ciudad de Avilés. Y muchísimas gracias, Juan Bonifacio. Le vemos, como siempre, colaborando con nuestros ciclos de cine. Gracias. Gracias. Nos vamos rápidamente a publicidad y volvemos para estar con el profesor Fidalgo. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar en esta noche de martes para hablar a continuación con quién, con el ídolo de tantas y tantas damas y mujeres en general, profesor Fidalgo. Profesor Fidalgo, buenas noches. Buenas noches, empezamos mayo, mes de las flores. Mes de las flores, profesor, ¿qué tendrá usted que a las damas, hay que decir, de una determinada edad, las tiene encantadas, las tiene Bueno, seducidas? yo creo es un que- galán de esos de antes. Un galán, madre Sí. mía. Todas por mí como un trapo y con igual pretensión, decía don Mendo. Ay, infeliz del varón que nace cual yo, tan guapo. Es el Alejandro Sanz del tema. De STV Asturias, ay, madre Efectivamente, mía. es el Alejandro Sanz de Asturias Televisión. Muchas gracias. Ahí lo a todos. tenemos, ahí lo tenemos. Bueno, Yo- vamos a hablar ahora quizás
llegara quizás ahora nos oiga un comando feminista y nos mate, pero ya que vamos a hablar de flores, ya que estábamos hablando de flores, ¿hay que regalar flores a las damas, a las chicas? A las Bueno, señoras? yo lo de la... Siempre se regaló, decía una... Nos matará el comando feminista por decía decir una esto. chica muy guapa, con esencia, presencia Sí. y potencia y tal, cuando su galán le trajo un ramo de flores, dice, uy, qué flores tan bonitas, pero fíjate, les falta el brillo de un brillante. Anda. Un ramo de flores con la joyita al lado parece que brilla más, ¿no? parece que acompaña. A las señoras les gusta más Sí. el ramo con la joyita. Bien, el mes de las flores, efectivamente, lo comentábamos semanas atrás, Sí, sí. el marzo ventoso y ahí sacan Sí. a mayo florido y hermoso. Sí. El mes de las flores que la Iglesia Católica destinó como de especial homenaje, iba a decir lisonja, Sí. a María, a la Virgen María. Cuando yo era crío íbamos con raminos de flores del Prado, Sí, que sí, cogíamos sí. del Prado a la iglesia, cantando aquello de venid y vamos todos con flores a Porfía, con flores a María, que Madre nuestra es, ¿no? Ay. Y entonces pues ahí íbamos con las flores. Y el 13 de mayo la Virgen María, como era, no sé qué, era en Cova de Iría, era la Virgen de Fátima y todo eso. Ah, no, yo de eso, Sí, ahí sí bueno. que me coge pez. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría y todo aquello. Y rezábamos el Rosario de la Aurora. Ah. Y ahí en procesión a las 6 de la mañana. Alegría que ya viene el día, ya nos ilumina con sus rayos el sol. Qué bien canto, ¿eh? Sí, sí, Para darle los muy buenos días a la Inmaculada. Y decía, pura Concepción. Pura Concepción. Bueno, cantamos el Rosario de la Aurora. A las Bueno, 6 de la mañana cantando Sí, ya. bueno, a las 6 o a las 7 de la mañana, pero claro, ya era de día, amaneciendo. Ya. Y, bueno, alegría que ya Pero- viene el sí, día pero y ya nos ilumina. Ya era con de sus día, pero rayos. no a las 6 de la mañana. Era muy bonito y se cantaba el Dios te salve, salve María. Bueno, todas esas cosas. Pues en este mes de las flores, ¿qué me preguntabas? No, sí. ¿Qué es esa costumbre de por qué? Sí. Hombre, porque la primavera, la sangre altera y reverbera, el trián la laran lan la, decía el cuplé también. Y entonces, pues es la primavera, es mayo sobre todo, es el mes del amor, el mes... Sí. Entonces, se junta todo. Pero quiero yo preguntarle, vamos a ver, usted que ya las vio de todos los sabores y de todos los colores, vamos a ver, ¿está mal regalar flores a una No. chica? No. Pero no. entonces, ¿por qué ahora este tema de no hay por qué No, bueno, ahora con aquello del unisex o como se llame, de no querer establecer diferencias entre varones y hembras, que las hay. A ver las ¿Qué hay. las hay? A ver, las hay. Desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de todo tipo, punto de vista. ¿eh? Las mujeres tienen un instinto maternal, los padres, los varones tenemos un instinto Uy, paternal. está metiéndose en un jardín No, para no, los me tiempos que corren. Sí, no, pero es la realidad. Profesor Fidalgo avanzando en campo minado. No, yo no es que sea antifeminista ni antimachista, sino soy un simple observador de la realidad. Efectivamente. Veo lo que veo. Entonces, creo que cada sexo, sea varón, sea hembra, sea mujer, tienen una serie de potencialidades impresionantemente maravillosas. ¿Y por qué ocultarlas? ¿Por qué ocultarlas? Entonces, no es que el regalo de un ramo de flores a una dama, a una señora, a una mujer, la humille, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Oye, si sé que a ti te gustan las flores, ¿por qué no regalarle un ramo de flores, no? ¿Por qué aquel cantar, quién era de Maritrini, ¿no? De que le regalaba, ¿quién me mandaba flores? Dime quién era, quién le mandaba flores por primavera. Creo que era Maritrini, no estoy muy seguro, pero Atención, tarea. ¿Era Maritrini la del ramo de flores? no me acuerdo, pero sé que estaba muy de moda en aquel... Entonces, ¿por qué no regalar ramos de flores? ¿Por qué no? Cecilia, me dice. Ah, Cecilia, pobre, ya Fenómenos, murió son también. unos fenómenos, sí. son unos Murió, fenómenos. no, Maritrini no sí murió, pero Cecilia, sí. ¿Quién le mandaba flores? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por primavera? Sí. Bueno, pues es así, es así.
demonios, y hablando de flores, aquella película de Flores de Primavera, La Violetera, de doña Sara Montiel. Sí. Bien, es verdad que el cuplé era famoso, lo hizo famoso doña Raquel Meyer, Anda. que ella cantó para Alfonso XIII. Sí. Raquel Meyer, que era catalana, pero luego lo interpretó la Sara Montiel. Sarita Montiel, decía mi abuela. Sarita Montiel. La Saritísima. Uno de mis amores secretos de ¿Sí? juventud. ¡Hombre! Hombre. Todos tuvimos amores secretos de juventud. Uno de ellos, el mío, era la Grace Kelly. Oh. Gracias, Kelly. Hombre, Efectivamente, Grace qué Kelly. tiempos aquellos, la violetera, como aves precursoras de primavera. Claro. En Madrid aparecen las violeteras. ¿Usted fue de mucho regalar flores? No, ¿No? no, yo creo que no regalé nunca flores. Uy, pues creo. está a tiempo. Sí, estoy a tiempo. Está a sí, sí. tiempo. Me gusta decir flores, es decir, Sí. piropos. Ay, ay, ay. Pero regalar flores, ay madre, yo no me acuerdo. O igual alguna vez en alguna de esas peticiones de mano y tal. Y por desgracia en algunas defunciones se regalan ramos de flores. Pero regalar flores en este sentido de amor primaveral, yo creo que nunca la regalé. Bueno, pues está a tiempo, está a tiempo. Creo. Decía usted, ahora dijo piropos. Vamos a ver. Los piropos ahora están muy mal vistos. ¿Sí? Porque hay una línea muy tenue entre el piropo, digamos, bonito y el soez. llamémoslo Sí, así, ¿no? es cierto. No, hombre, siempre hubo piropos con una gracia Sí. y con un salero Sí. y con un estilo simpatiquísimo, Ajá. que la persona que los oiga, sea varón, sea mujer, como que agradece ese detalle. Un piropo es una flor hablada. Ajá. Y decían antes, ¿tú nunca regalaste flores? Pues no, que no recuerdo, vamos, Sí. regalar flores Sí. en el sentido de muestra de afecto, de amor o de admiración. Pero el piropo, bien dicho, con elegancia. Ahora, como tú indicabas, si se dice de forma soez, grosera, entonces es para darle una bofetada Sí. al piropeador. Sí. O sea, Imaginémonos, por ejemplo, un piropo guapo, elegante, de bien tal. ¿Hay alguno que recuerde usted ahora mismo? así de repente ahora tendría Así, que improvisar. así en y- seco. Y no me acuerdo. Sobre no, la no. marcha, en caliente. No me acuerdo, no. Ponemos piropo elegante. Tan, 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 tan. A ver, no. Van a buscar. Vamos Van a buscar. Vamos a algún- buscar un Seguro piropo que elegante. los hay. A ver. Y los habré ¿Perdón? dicho. A ver qué inspiración nos vino. Está viniendo la inspiración. Está viniendo. Está viniendo. Seguro Pero que a sí. día de hoy parece que está mal visto. Incluso hasta el elegante, hasta Ya, el piropo no, así. a ver, sobre bonito. todo, por ejemplo, aquellos que suelen referirse a la mirada de una persona Sí. que deslumbre a las estrellas. Sí. Tal y es una metáfora preciosa, ¿no? Anda. Ahora hay otros que realmente son una grosería y una soez. Y entonces todo aquello, pero vuelvo a lo mismo, todo aquello que sea grosero, da igual que sea piropo, que sea otra cosa. Es censurable. Claro, sin duda. Nos van a tachar de rancios. Sí, Sí, bueno. yo creo que sí. Dicen, mira, están hablando de piropos y de regalar Sí, flores y esto. sí. Son rancios. Son Bueno, toda la cultura de los pueblos y de las gentes suele ser muy cíclica. Ajá. ¿eh? ¿Cuántas personas dicen, deja ese traje o ese vestido en el armario, que dentro de 8 o 10 años va a estar de moda otra vez? se pondrá de moda otra vez. Que es fácil que todos estos movimientos culturales y conductuales de las gentes vuelvan a retomarse. Quizás más conductuales que culturales. ¿Tú crees que sí? Igual sí. Sí. Puede ser. Yo no veo ninguna ranciedad en decirle a una señora que es guapa y en decirle a un caballero que es elegante. No veo que eso sea ni decimonónico, ni ¿Cómo se dice? De la caverna, te llaman. de la caverna. Sí, de la caverna. La cultura de las cavernas. Carpetobetónico. Hombre, Carpetobetónico. hemos pasado un poco de aquello del don Juan Tenorio, Sí. esta aura que vaga llena de los sencillos olores, de las campesinas flores, que le decía don Juan a doña Inés A ahí doña en el Inés. sofá, ¿no? Sí. Que brota esa orilla amena, esta agua dulce y serena, que atraviesa sin temor la barca del pescador,
que cantando aguarda el día, no es verdad, hermosa mía, que están respirando amor. Ahora la gente es mucho más corta en el diálogo. ¡Que tía, ligamos! Bien, entonces prefiero el Don Juan Tenorio. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces ha escuchado usted el Don Juan Tenorio o cuántas veces lo ha leído para poder acordarse así con He leído cientos de veces. ¿Cientos? Sí, sí, sí. Ya empieza. La hostería de Laurel, en ella estáis, caballeros, está en ella el hostelero, estáis hablando con él. Empieza. Y luego es que hay cosas preciosas del Tenorio, ¿no? Doña Inés del alma mía, Ludón del sol a toma, hermosísima paloma. Impresionante. Una cosa preciosa. Yo, sí, el Tenorio siempre fue una obra de teatro que leí y que es muy pegadiza, que, como me pasa con La venganza de Don Mendo. Yo en clase, el que sepa La venganza de Don Mendo o me diga que la leyó 3 veces, aprueba la física ya. Y claro, es que interpretar La venganza de Don Mendo es saber física y química, hombre. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? No, vamos a ver. ¿Cómo puede ser La venganza de Don Mendo física y química? Hombre, pero todo en él es física y química. A ver. Por cierto, no nos llega el piropo, ¿eh? No nos llega el piropo. Date cuenta, por ejemplo, cuando Don Mendo está en la cárcel y llega Don Pero y Doña Madalena, que quieren ya vengarse de él y lo mandan castigar y tal, ¿eh? Y cuando dice Don Pero o Doña Madalena que quieren que lo emparede, lo empareden de castigo, y va a ser la boda al momento de Doña Madalena. Y dice Don Nuño, el padre de Doña Madalena, aprobado, sí, aprobado. En esta boda no debe faltar este emparedado. Fíjate lo bonito que es jugar con la palabra emparedado como castigo y como aperitivo del menú de boda. Sí. Claro. Sí, tal cual, qué doble sentido. O como cuando dice, antes de todo eso, que se quieren pelear, Don Nuño y Don Pero, el padre de Doña Madalena, por el honor y tal. Y entonces el obispo dijo, no, hombre, mejor es que se peleen estos primos que son más jóvenes, porque Don Nuño era viejo. Y dice uno de los primos, dice bien, tiene razón, para lavar el baldón la mancha que nos agravia, conde Nuño, henos de Pravia. Henos de Pravia. Claro, es que eran los condes de Pravia. Ya. Para lavar el baldón al conde Nuño, henos de Pravia. Claro, ¿te das cuenta? Claro. Se está haciendo una industria jabonera importante. Del más alto nivel. Y así vas mirando toda La venganza de Don Mendo y cuando no habla de física, habla de química, habla de historia. Claro. Hombre, Claro, sin duda. Impresionante el conocimiento, en este caso, bueno, de la literatura. O cuando dice, estoy pensando ahora, llega Alfonso VII allí al campamento donde están Don Pero, Don Nuño y todos sus ejércitos y de tal, ¿no? Dice el rey, cese ya la tambor, que estoy ahito de tanto parchear y tanto pito. Bueno, pues cuando llega Alfonso VII al campamento y ve a Doña Madalena, dice, esta señora es un tesoro, a su conquista me lanzo, y rápido como un cohete puso cerco a la señora, que al cabo de media hora era ya de Alfonso VII. Pues esto es lo que hizo Alfonso VII en Oviedo con Doña Gontrodo, la hija de Don Pedro Petri. Doña Gontrodo Petri, que fue la fundadora del monasterio de la Vega, vino acá Alfonso VII y la vio y dijo, a su conquista me lanzo, que esta joya es un tesoro. Tal cual. Y rápido como un cohete puso cerco a la señora, que al cabo de media hora era ya de Alfonso VII. ¿Media hora? Claro, y así fue que de ahí nació Doña Urraca la Asturiana. Ya, claro. Y entonces, ¿qué pudo hacer Doña Gontrodo después de haber sido de Alfonso VII? Meterse monje y fundar un monasterio, claro. Al convento. El convento de Santa María de la Vega. Ahí está. O sea que tú miras La venganza de Don Mendo, está contando la historia de Doña Gontrodo, está contando de tal. Los amores del trovador,
Trovador soñador, un favor, es a mí. Sí, señor, que al pasar por aquí a la luz del albor he perdido una flor de rubí, aún mejor, un clavel carmesí. Dios mío. Trovador no lo vio, no le vi. Qué dolor, no hay desdicha mayor para mí que la flor que perdí. Era signo de amor, búsquela, y si al cabo la ve, démela. Buscaré, mas no sé si sabré cuál será. Lo sabrá, porque al ver la color de la flor pensará, ¿seré yo el clavel carmesí que la dama perdió? ¿Tú has visto piropo mejor? ¿Tú has visto piropo mejor? Como no me ponen el aparato de los aplausos. Hablábamos de piropos, ¿te das cuenta? Claro, tal cual. Ya no hay falta piropo. Ya lo... Vamos, un compendio, una enciclopedia, una Wikipedia de los porque piropos. al ver la color de la flor pensará, ¿seré yo el clavel carmesí? Claro. Yo Impresionante. decís lo que oís, que en aqueste vergel cual no hay dos, no hay joyel ni clavel como vos. Otro piropo. Pero se lo sabe entero, entonces. Bueno, como Bueno, decía, no. por trozos, por cachinos, por cachinos. Madre por mía, cachinos. fascículos coleccionables. Bueno, yo creo que usted con esta piropada que acaba de echar a todas las damas que nos estén viendo, en este caso, yo creo que esto solamente lo puede complementar con el brillo de una joya. Ay. Creo. Y en este caso, en la joya se la vamos a facilitar nosotros con el tema de las joyas Anarchy, cuyo distribuidor oficial de estas joyas de acero está en la Plazuela San Miguel número 1 de Gijón. ¿Cómo conseguirlas? Con el juego del volcán y el profesor Fidalgo. Adelante, adelante. Es que él se me lanza. O sea que ya puedo decir que después de ese discurso, prólogo, prefacio, introducción u obertura, Sí. volvamos con la esperanza. El verde. Atención. Calcando aquí. ¡Ay, no sale hay nada! no hay Nada. Bueno, yo creo Una que- jordipujolada. Yo creo que vamos a dar 2 ocasiones más. Vamos a ver. Bueno, doy la vuelta por aquí, así, metéis rosca, así, aquí y aquí. Pues tampoco, oiga, tampoco. Ay, ni el Gijón sube ni yo saco la joya. Una más. Una más, otra más. por aquí. Dios mío. Ahora le doy la vuelta al cotarro. Ahora el amarillo, por arriba. Tampoco, nada, no me va nada. Un día viene la joyería y me regala la joya personalmente, porque si no... Yo creo que sí. no Yo creo que sí. acertamos. Lo mejor es que dentro de unos días vendrá Victoria Tracker, la chica. Ah, la monja o la no sé. No. No, la modelo. Ah, qué bien, ¿quién? Victoria Tracker, una modelo y blogger que está a veces con nosotros. Uh. Y de 4 veces que lo intentó, 3. a la primera. No, las 4. Las 4. Las 4. No cabe duda que la belleza llama belleza. Sin ¿Ves? duda. Otro piropo. El oro para el tesoro. El oro para Ahí el está, tesoro. ahí está. sí, Voy señor. aprendiendo, un poquitín. Profesor Fidalgo, muchísimas gracias. Seremos rancios, pero qué bien lo pasamos, ¿verdad? Bueno, pasarlo como... Sin duda. Bueno, pues llegamos así al final. Nos vamos. Gracias por su atención. Mañana a las 10 más. No sabemos si mejor, pero más. Aquí estaremos. Hasta mañana.